Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la primera sesión en línea del curso de Seguridad en Riesgo Eléctrico, Filosofía para la Prevención y la Seguridad. Bueno, como primera parte pues vamos a hablar sobre el material de apoyo y hablamos también sobre las actividades, foro de discusión y demás inquietudes que tengamos en el curso, ¿no? Bueno, aquí tenemos material de apoyo, tenemos normatividad, la cartilla de RETI si quieren complementar, los 5 reglas de oro y material interactivo, el rayo, la cartilla de PPP, ustedes la pueden descargar, los riesgos eléctricos y su integridad en la seguridad, manual de seguridad eléctrica y algunos archivos que pueden ustedes ver, ¿cierto? Primero archivo de Cruz Roja. Bueno, vamos a parte acá donde dice materiales, tenemos la unidad 1, damos clic ahí en la unidad 1, esperemos que cargue, entonces podemos descargarlas como una unidad interactiva, ¿cierto? Ustedes las pueden colocar como unidad interactiva, ¿cierto? La pueden ver, si ustedes pueden ver ahí, o la pueden descargar, ¿no? Le dan clic acá y le dan clic acá, ¿no? Tenemos acá la tercera, cuarta, factores en riesgo eléctrico, 5, el efecto eléctrico, 6, y podemos seguir. También podemos verlas acá, ¿no? Bueno, sería en línea. Las que tenemos para descargar sería esta, unidad 1, efectos fisiológicos en la corriente eléctrica. Bueno, acá nos dicen efectos fisiológicos, en la antigüedad, qué historia tiene. Leyes físicas tenemos la ley de Ohm, que es corriente de voltaje inversamente proporcional a resistencia, o voltaje igual a corriente directamente proporcional a la resistencia, o resistencia igual a voltaje inversamente proporcional a la corriente, ¿no? La ley de Watt, la ley de Joules, que es para la corriente que circula a través de la resistencia eléctrica, se calienta o de calor, ¿cierto? Por ejemplo, que dice el pájaro no es electrocutado porque sus puntos de contacto están sobre el mismo conductor y no existe diferencia potencial entre sus patas, ¿no? Es más, si puede decir que el pájaro se para sobre la línea es porque no tiene ninguna sensación eléctrica. Sin embargo, si la tensión es muy alta, por ejemplo, 220.000 voltios o mayor, a estos niveles de tensión, si se siente en campo eléctrico que se propaga del cable, por eso no es común ver un pajarito parado sobre estas líneas. Factores que influyen en el efecto eléctrico: intensidad de corriente, duración de contacto, resistencia eléctrica del cuerpo humano, tensión aplicada, frecuencia de corriente y recorrido de la corriente a través del cuerpo humano. Acá lo explica, ¿no? Bueno, utilizando la ley de Ohm, bueno, acá nos da una situación, ¿no? Un trabajador que está operando una máquina o herramienta eléctrica que es en malas condiciones y accidentalmente entra en contacto con un cable de tensión de 120 voltios. Si la piel del trabajador está seca, podrá funcionar como un buen aislante, pero puede estar en una resistencia cercana a los 600.000 ohms. Usando la ley de Ohm, entonces tenemos 120 y 600.000 nos daría 0.2 miliamperios. De acuerdo con la información de la tabla 6, se puede incluir una corriente tan pequeña que es posible ni ser anotada, ¿no? Sin embargo, en caso de que el trabajador esté sudando, transpirando otra humedad, la resistencia reduce significativamente un valor aproximado de 500 ohm, por lo tanto el cálculo de la corriente es la siguiente. Entonces me daría 120 en 500, 0.24 amperes, 240 miliamperios. Con el valor de intensidad de corriente indicado en la ecuación anterior, las consecuencias para la salud de la persona pueden ser mortales, siempre y cuando no hubiera otro aislante en el circuito como el suelo o bien corriente circulando por el corazón. La resistencia del cuerpo humano depende de los siguientes aspectos: resistencia de la piel, resistencia opuesta a los tejidos, órganos, la superficie de contacto, la humedad de la piel, la presión del contacto, el tipo de calzado, la humedad del terreno, ¿no? Hasta tensión de contacto de 50 voltios, o sea que acá ya hay un peligro, ¿no? 240 miliamperios, lo máximo que nosotros aguantamos son 40 miliamperios. 40 y para arriba comenzamos ya muchos problemas. Hasta tensiones de contacto de 50 voltios, la corriente alterna, la impedancia de la piel varía, incluso en un mismo individuo, dependiendo de los factores externos tales como la temperatura, la humedad de la piel. Sin embargo, a partir de los 50 voltios, la impedancia de la piel decrece rápidamente, llegando a ser muy baja si la piel está perforada. La impedancia del cuerpo, considerada esencialmente como resistiva, como la particularidad de esa resistencia a los brazos y las piernas mucho mayor que la del tronco. Además, para tensiones elevadas de la impedancia interna hace prácticamente despreciable la impedancia de la piel. Para poder comparar la impedancia interna, dependiendo de la trayectoria, figura 4 se indican las impedancias: 100, 100, 75, 50 y 25%. Impedancia interna del organismo. Acá tenemos una tabla 1, resistencia del cuerpo paso a la corriente, menor o igual a 25, seguridad de ambientes húmedos, piel seca, piel húmeda, piel mojada y piel sumergida. 50 de seguridad en ambientes secos, ¿no? Lo anterior significa que la piel está seca o resistencia es alta, pero si está húmeda la resistencia es baja, por lo tanto la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y como consecuencia pasará más cantidad de corriente a través de nuestro cuerpo cuando esté húmedo. La resistencia del cuerpo humano también depende de otros factores tales como del estado anímico de la persona, mal estado del ánimo, si la persona está bajo efecto del alcohol y si la persona está enguayabada.
posición de la piel decrece rápidamente al aumentar el voltaje. Las corrientes producidas por alto nivel de voltaje de frecuencias industriales 60 Hz en Colombia puede producir contracciones musculares severas que le provocan la mítica pérdida de control muscular. En la tabla 2 y 3 indican los valores de impedancia total del cuerpo humano en la función de tensión de contacto tanto en la corriente alterna y continua respectivamente. Acá tenemos impedancia del cuerpo humano frente a la corriente alterna, trayectoria mano a mano, piel seca, alterna frecuencia 50 a 60 Hz, superficie de contacto de 50 a 100 centímetros cuadrados. 5% de las personas, 50% de las personas y 55% de las personas que no son sobrepasados por el valor, ¿no? Impedancia del cuerpo humano frente a la corriente eléctrica. Entonces acá tienen la impedancia y tensión aplicada, ¿no? Si en sí misma no es peligrosa, si la resistencia es baja, ocasiona el paso de la intensidad elevada y por tanto muy peligrosa. El límite de la tensión de seguridad debe ser tal aplicada al cuerpo humano proporciona un valor de intensidad que no suponga riesgos para el individuo, o sea, la corriente es la que nos mata, ¿no? Como anteriormente se menciona, la relación entre la intensidad y la tensión es literal debido a que la impedancia del cuerpo humano varía con la tensión de contacto. Bueno, tensión de seguridad en los lugares 0,50, en lugares húmedos mojados 24 y en lugares sumergidos 12 voltios. Frecuencia de corriente alterna 400 en aeronáutica, 450 soldadura, 4000 Hz en electroterapia, hasta 1 MHz en alimentadores de potencia, pero de cada vez que más frecuente y de frecuencias superiores, ¿no? Nosotros trabajamos acá 60, ¿no? Especialmente, experimentalmente se han realizado medidas en las variaciones de impedancia total del cuerpo humano con tensiones comprendidas entre 10 y 25 voltios de corriente alterna y variaciones de frecuencia entre 25 Hz y 20 kHz. A partir de estos resultados se han deducido las curvas representadas en la figura 5 para tensión de contacto comprendidas entre 10 y 1000 voltios para un trayecto mano a pie. Impedancia total del cuerpo, entonces acá nos dicen 10, 25, 50, 100, 220 y 1000 voltios, ¿no? Cómo varía la impedancia total en función de la tensión y la frecuencia, ¿no? Para tensión de contacto en algunas decenas de voltios, la impedancia de la piel decrece proporcionalmente cuando aumenta la frecuencia, por ejemplo, de 220 volts con una frecuencia de 1000 Hz. La impedancia es literalmente superior a la mitad de aquella 50 Hz, que esto debido a la influencia del efecto capacitivo de la piel. Sin embargo, a frecuencia muy alta disminuye el riesgo de fibrilación ventricular para prevalecer los efectos térmicos con fines terapéuticos. Es usual en medicina el empleo de altas frecuencias para producir un calor profundo en el organismo. A partir de 100.000 Hz no se conocen valores procedimentales de que definen ni los umbrales de los soltar ni los umbrales de fibrilación, tampoco se conoce ningún accidente salvo las quemaduras provocadas por intensidades de algunos amperios y en función de la duración de paso de la corriente. La corriente continua en general no es tan peligrosa como la alterna, ya que en otras causas es más fácil soltar los electrodos en la mano y que pasa duraciones de contacto proporcionalmente superiores al periodo del ciclo cardíaco. El umbral de fibrilación ventricular es mucho más elevado que la corriente alterna. Recorrido a través del cuerpo humano, cómo se comporta, ¿no? Cómo pasaría de un punto a otro, de un punto a tierra, la cabeza, ¿cierto? Busca la tierra, ¿cómo pasaría la tierra, no? Factor de corriente corazón F, ¿no? Entonces aquí está cómo sería, cómo pasaría, ¿no? Factor de corriente evento. La mencionada equivalencia calcula mediante la siguiente expresión: corriente de referencia, corriente que atraviesa el cuerpo por un trayecto determinado que es IH sobre el factor de corriente del corazón. Entonces aquí tenemos los tres valores. Tiene los factores de riesgo para el cuerpo determinan la trayectoria. Mano izquierda, pie izquierdo, derecho a los dos pies, 1, 0. Dos manos a pies, 1, 0. Mano izquierda, mano derecha, 0.4, ¿no? Factor de corriente corazón, AF, ¿no? Tenemos acá espalda, mano izquierda, pecho, mano derecha, pecho a mano izquierda, glúteos a mano izquierda, mano derecha, las dos manos, ¿no? Es lo que nos está mostrando acá. Bueno, dice, nótese que los trayectos que tienen que ver con el corazón presentan los factores más altos y más peligrosos del de pecho, mano izquierda, F1.5, y menor peligrosidad el de espalda, mano derecha, F0.3. Por ejemplo, podemos evaluar una corriente de 200 mA con un trayecto mano tendrá un riesgo equivalente a una corriente de 80 mA, con trayectoria mano izquierda de los dos pies. Corriente de referencia igual a la corriente que está pasando por el factor de corriente, acá, ¿cierto? De corriente del corazón, 200.4, 80 por 1.0. Efectos de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, efectos fisiológicos, dice. Las consecuencias del paso de la corriente en el cuerpo pueden ocasionar, depende de lesiones físicas secundarias, golpes, caídas, hasta la muerte por fibrilación ventricular, o sea, paro del sostenido miocardio o un ataque cardíaco, como le decimos nosotros, ¿no? Una persona se electriza cuando una corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo al menos seguir dos puntos de contacto, una entrada y una salida de la corriente. La electrocución se produce cuando dicha persona fallece debido al paso de la corriente por su cuerpo. Las lesiones cardíacas, arrítmicas, fibrilación ventricular, paro cardíaco ocurren con mayor frecuencia cuando el punto de entrada es una mano y la salida es a otra. Las lesiones de órganos y vísceras internas ocurren cuando los dos puntos de entrada y salida están ubicados en el tronco. Las del sistema nervioso central cuando el punto de entrada está en la cabeza. El daño renal puede ocurrir cuando la lesión directa e indirecta, más frecuente, que puede provocar grandes destrucciones musculares y de glóbulos rojos.
El paro cardíaco se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por parada cardíaca. La tetanización o contracción muscular entendemos como movimiento incontrolado de los músculos debido a la acción de la corriente eléctrica con pérdida de control de los brazos y piernas. Cuando sucede, la persona queda sujeta al elemento que transmitirá la tensión y es capaz de soltarse por sí sola. O sea, no se puede soltar, ¿no? Normalmente este efecto se produce cuando se superan los 10 miliamperios y 40 ya nos da un ataque cardíaco, ¿no? Efectos del organismo paso de la corriente. Entonces tenemos hombre, mujer, corriente continua, corriente directo, ninguna sensación, umbral de percepción, umbral de intensidad límite, ¿no? 76 en corriente continua en miliamperios y 16 en corriente alterna. Para choque doloroso y contracción muscular y dificultad peligrosa, entonces como les digo yo, hombre, 90, 60, 23 ya, y ya acá pues de fibrilación mayor de 40, o sea que más de 40, en corriente alterna no nos puede dar porque ya estamos muertos, ¿no? Y si subimos de corazón, pues peor. Tenemos acá fibrilación ventricular posible en choques cortos, duración hasta 0.03 segundos. Fibrilación ventricular posible en choques cortos, duración de 3 segundos. Dice la fibrilación ventricular se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio en rótula del ritmo cardíaco. El corazón, al funcionar de forma no coordinadamente, no puede bombear sangre a los diferentes tejidos del cuerpo humano, ellos particularmente a los tejidos del cerebro, donde es imprescindible una oxigenación continua de los mismos por la sangre. Si el corazón fibrila, el cerebro no puede mandar las acciones directas sobre órganos vitales del cuerpo, produciéndose unas lesiones que pueden llegar a ser irreversibles dependiendo del tiempo en que el corazón fibrilando. Si logra la recuperación del individuo lesionado, no suele quedar secuelas permanentes. Para lograr dicha recuperación hay que conseguir la animación cardíaca y respiratoria del artefacto los primeros minutos posteriormente al accidente. Se presenta con intensidad del orden de 100 miliamperios y es reversible si el tiempo de contacto es inferior a 0.1 segundos. La fibrilación se produce cuando el choque eléctrico tiene una duración superior a 0.5 segundos del 20% de la duración total del ciclo cardíaco medio del hombre, que es de 0.5 segundos. La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Los pulmones no tienen capacidad para aceptar el aire ni para expulsarlo. Este efecto se produce a partir de 25-30 miliamperios. Las quemaduras son lesiones que producen alteraciones orgánicas de intensidad variable, va desde daño a nivel generado sistemático que genera muerte y disfunción celular, hasta alteraciones locales que están determinadas por el tipo de herida que provocan y la forma en que el proceso de cicatrización responde a la lesión. Existen varios tipos de quemadura, entre la quemadura por electricidad considerada como lesión térmica. Es importante distinguir entre lesiones de alta tensión más de 1000 voltios y lesiones de baja tensión de menos 1000 voltios o menos. Los tejidos producen debido al calor generado a hacer resistencia al paso de la corriente. La persona es interponente del circuito eléctrico y tiene por tanto un punto de entrada y otro de salida, a las cuales se encuentran los mayores daños. Cualquier órgano tejido que se enciende entre los dos puntos puede estar comprometido a la lesión. La resistencia al paso de la corriente no es igual a todos los tejidos, ya que se incrementa progresivamente estos nervios, vasos sanguíneos, músculo, piel, grasa y finalmente el hueso, que por tener mayor resistencia genera más calor y por lo tanto se aprecia más daño en los tejidos que rodean. Sin embargo, la corriente viaja con una facilidad por los tejidos de menor resistencia, particularmente los vasos sanguíneos. Sí, clínicamente puede resultar de tipos de lesiones en la piel debido a quemaduras eléctricas, quemaduras de contacto en los puntos de entrada y salida, quemaduras producidas por un arco eléctrico que ocurre cuando la corriente brinca entre las superficies contiguas cargadas, especialmente en áreas de flexión tales como muñeca y coda asfixia. Quemaduras producidas por la ignición de la ropa producen humo y gases tóxicos para que pueden causar lesiones del tracto respiratorio por inhalación de humo y gases. Debido a las quemaduras eléctricas de alta tensión, generalmente se producen en sitios elevados, casi siempre se asocian con caídas acompañadas de fracturas traumatóraxicas, abdominales, lesiones craneales. Las quemaduras eléctricas típicamente causan efectos tardíos y lesiones profundas graves que no corresponden a la apariencia relativamente sana de la piel y los tejidos superficiales. Para las quemaduras se han aumentado las curvas figura 9 que indican la alteración de la piel humana en función de la densidad de corriente que circula por un área determinada, miliamperios por milímetro cuadrado, y el tiempo de exposición a la corriente. Zona 0, zona 1 y zona 2. Zona 3, entonces pues ya carbonización de la piel, ¿no? Ya hay muerte ya. Bueno, en la figura 10 se indican los efectos que produce una corriente alterna de frecuencia comprendiente de 15 y 100 Hz con un recorrido mano izquierda de los dos pies. Se distingue la siguiente zona: umbral de no soltar, umbral de percepción, umbral de fibrilación, probabilidad de fibrilación y probabilidad de fibrilación de 50%. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Siendo el umbral de percepción, dice que el valor mínimo de la corriente que provoca la sensación de la persona a través de la que pasa la corriente. En corriente alterna, esta sensación de paso de la corriente se percibe durante todo el tiempo que pasa la misma. Sin embargo, en corriente continua solo se percibe cuando la intensidad. Por ello son fundamentales el inicio y la interrupción del paso de la corriente, ya que entre dichos instantes no se permite el paso de la corriente salvo para los efectos térmicos de la misma. Tenemos umbral de reacción, umbral de no soltar, umbral de fibrilación ventricular. Por ejemplo, acá dice, pregunta común que hacen los estudiantes: ¿qué es lo que mata el voltaje de la corriente en nuestro cuerpo? Como se dijo antes, se compra la ley de Ohm, la ley de Boyle y la ley de Joule. Es decir, esto es para una fuente de voltaje con batería o un toma corriente. Un hombre solamente en resistencia si dos partes del cuerpo se conectan a la fuente de tensión, circula la corriente a través del cuerpo. Entonces la respuesta de lo que mata es la corriente que pasa a través del cuerpo.
lo que los mata, ¿no? Comprometiendo órganos vitales por donde circula. Una corriente de 0.0 amperio a 60 Hz puede causar muerte a una persona cuando circula a través de órganos vitales. Esta es aproximadamente la corriente que pasa por un bombillo de 100 vatios. Cuando se conecta a una fuente de tensión de 110, una forma común de prevenir que no circulen corrientes peligrosas a través de nuestro cuerpo es aumentar la resistencia total del circuito del cual formamos parte. Colocamos tablas, herramienta aislada o parándonos sobre una butaca. Otros factores patológicos tales como las contracciones musculares, aumento de la presión sanguínea y dificultad de respiración, parada temporal del corazón, pueden producirse fibrilación ventricular. Tales efectos no son mortales, no son normalmente irreversibles y a menudo producen marcas en el paso de la corriente. Bueno, efectos de la corriente alterna, intensidad, ¿cierto? Dependiendo de los valores de miliamperios o amperios que están pasando por nuestro cuerpo. Efectos sobre el sistema nervioso, efectos sobre el sistema circulatorio. Hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Efectos sobre el sistema respiratorio, ¿qué nos va a pasar, no? Por ejemplo, acá dice que por un lado y por otro lado expulsa el monóxido de carbono, ¿no? Efectos químicos, efectos caloríficos, teniendo en cuenta el joules, ¿no? El efecto joules. Dice, una corriente de 1 amperio a través del cuerpo es suficiente para provocar quemaduras severas. Claro, 1 amperio ya es muy grande, máximo 39 miliamperios. Dice que para tener una referencia aproximada, 1 amperio es la corriente que circula por un bombillo de 100 vatios cuando se conecta a 100 voltios. Y las quemaduras pueden ocurrir por un efecto de arco eléctrico extenso o circulación de corriente a través del cuerpo. Imaginen por un momento si cuando alguien se quema con agua hirviendo aproximadamente 100 grados, las lesiones de esto producen en la piel que les puede suceder a la piel las temperaturas de un arco eléctrico de 10.000 grados centígrados. Una aplicación típica del arco eléctrico a nivel industria es la soldadura eléctrica que funde metales como el hierro y el acero. Efectos no inmediatos, manifestaciones renales, trastornos cardiovasculares y trastornos nerviosos. Siempre nos va a pasar lo mismo, ¿no? Lo importante es no dejarnos pasar para que no nos vaya a pasar algún accidente, ¿no? Toca tener mucho cuidado con la corriente. Trastornos sensoriales, oculares y auditivos. Dice, los trastornos oculares observados a continuación de la descarga eléctrica son debidos a los efectos luminosos y caloríficos del arco eléctrico producido. En la mayoría de los casos se traducen en manifestaciones inflamatorias del fondo y segmento anterior del ojo. Los trastornos auditivos comprobados pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente a un traumatismo craneal, la quemadura de alguna parte del cráneo o los trastornos nerviosos. Cuando una persona es electrocutada por un rayo, es común que el informe forense exprese que la muerte ocurrió por asfixia y no por electrocución. La pérdida de respiración puede ocurrir a contracción prolongada de los músculos respiratorios o efectos de la corriente sobre el centro de control respiratorio del cerebro. Nota, el tejido más sensible del organismo es la retina, que es 100 veces más sensible que las manos. Los siguientes valores pueden tomar referencia a los choques de corrientes alternas con frecuencias de 50 a 60 Hz. 0.5 miliamperios como el umbral de predicción de la corriente eléctrica como umbral de predicción para la población. 6 miliamperios, 9 miliamperios, bueno, dependiendo de la corriente, ¿no? La corriente continua es tan letal como la corriente alterna, ¿no? Pero tratamos siempre de trabajar continuo. Y siempre, pues ahorita los equipos nuevos, entre más nuevos, vienen más con continua que con alterna. Efectos indirectos, campos electromagnéticos naturales, campos electromagnéticos artificiales. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? La prevención, pues dice que para todo lo expresado anteriormente, tenemos que tomar esto, sensibilización de las personas acerca de los riesgos del tipo eléctrico a los que pueden quedar sometidos, que no necesita confianza porque se está trabajando con bajo nivel de voltaje, para los riesgos de antes de comenzar a trabajar con circuitos eléctricos energizados, la conveniencia de trabajar con los circuitos desenergizados, la conveniencia de trabajar con bajos niveles de tensión, aumentar la resistencia eléctrica colocando tablas, tapetes, butacas entre la fuente y la persona que está trabajando, herramientas de buena calidad, lo mismo de bueno, un interruptor diferencial de 30 mA, un interruptor automático diferencial de 30 mA para que se disparen. Aunque el sistema eléctrico está bien protegido, debe tener precauciones con las potencias eléctricamente manejadas, ya en el caso de cortocircuito, otro tipo de falla que puede producir un incendio. Tener mucho cuidado. Bueno, también acá algo muy bueno que dice cuando se trabaja en ambientes enrarecidos, corrosivos, donde existan ácidos o acumulación de gases tóxicos e inflamables. Dice, otra forma de protección en lugar de transformador con separación eléctrica entre los circuitos primarios y secundarios. Tendrá una pantalla metálica intercalada entre dichos arrollamientos y con núcleos se conectará en aquella sistema de tierra. La tensión secundaria no superará los 500 voltios y la secundaria los 24. Debe recibir un ensayo de 4.000 voltios en corriente alterna entre ambos arrollamientos y 2.000 voltios en corriente alterna entre ambos y tierra y durante 1 minuto de resistencia de aislamiento entre ambos arrollados y por estos contra tierra no inferior a los 5 megaohms. Bueno, ese sería como el primero. El segundo es el problemática del accidente eléctrico. La problemática dice que todo tipo de industria dependiente de su volumen de actividad dispone de un suministro de corriente eléctrica, de hecho no coincide con ningún tipo de actividad fabril en la cual no se utiliza energía eléctrica de mayor o menor grado. Ello ha elevado de que este tipo de energía tan utilizada y difundida en industria y vivienda se le haya perdido el miedo a la utilización, llegando en ocasiones a tener uso de ella sin el más mínimo conocimiento de las más básicas de seguridad. Tanto los grandes como los pequeños aparatos eléctricos en un determinado momento pueden presentar un riesgo inminente y en consecuencia un accidente eléctrico.
Debido a la electricidad no es percibida por nuestros sentidos de la vista ni el oído, las posibilidades de accidente tanto en el trabajo como en los hogares aumentan. Aproximadamente el 8% de los accidentes de trabajo mortales son de origen eléctrico. Entonces eso dice la necesidad de disponer una seguridad colectiva y con normas de seguridad, conceptos básicos, intensidad de corriente, que se define, ¿no? Dice que es el flujo de electrones que se desplaza en un circuito, su velocidad media del amperio, pero que el amperio es la unidad muy grande, entonces usamos milis y microamperios. Tensión es voltaje a diferencia potencial en una magnitud física que impulsa a los electrones, la que la mueve, ¿no?, a la corriente. La resistencia es lo que se opone al paso de la misma, ¿no?, de la misma corriente, y se define por ohms, ¿no?, omega, voltios y corriente. Resistencia, frecuencia, el número de ciclos o veces se cambia de sentido. La señal sinusoidal, su unidad de medida es el hertz, ¿no? Riesgo para las personas, pérdida económica de daños en los equipos, disminución de la calidad de la vida laboral, ¿cierto?, por un accidente, hay que incapacitarlo, problema del accidente eléctrico. Resistencia, corriente, la electricidad es la que mata, no la corriente. El riesgo eléctrico referido a las personas supone la posibilidad de circulación de una corriente con el cuerpo humano, siendo que para eso es necesario que concurran simultáneamente los siguientes fenómenos: que exista un circuito eléctrico cerrado a través de un cuerpo humano, que el circuito eléctrico exista una diferencia potencial o tensión. Bueno, la gravedad de las tensiones aumenta con la intensidad de corriente y con la duración del contacto, ya lo hablamos anteriormente. Factores que intervienen en un accidente eléctrico: fallas humanas, actos inseguros dependen de las acciones realizadas de las personas con inseguridad, preocupaciones familiares personales, intervención de sistemas eléctricos por parte de personal no calificado, incompetencia y responsabilidad en el trabajo, y eso es confianza en los trabajadores, sobre todo en trabajos baja tensión. No se deben desconocer que 50 voltios puede matar a una persona, ¿cierto?, porque lo que lo mata no es la corriente. Desconocimiento o no aplicación de las normas de seguridad, falta de concentración en el trabajo, trabajar bajo los efectos de la depresión, el estrés o el cansancio extremo, por el uso de información disponible, por ejemplo, no leer la placa característica de los equipos, no usar los planos eléctricos, mecánicos, arquitectónicos de empleo de una potencia, no atender las recomendaciones y manuales de instalación y operaciones suministradas por el fabricante, uso de herramientas de mal estado o inapropiadas, como ejemplo destornilladores, alicates sin aislamiento, nada más afiladas, llaves de expansión deterioradas. Bueno, usar pulseras, anillos, todo eso para reparar no se puede, muy difícil. Y aplicar los 5 reglas de oro en los trabajos eléctricos, ¿cierto?, que hablamos por ellas en algún lado. Fallas técnicas son aquellos que se imputan errores del cálculo y protección de hora, dirección de trabajos y ejecución. Entonces nos nombran, ¿no? Por ejemplo, también hay muy importante casco, gafas, guantes de cuero, protección respiratoria, orejeras, zapatos aislantes, ¿cierto? Déficit de iluminación en el sitio de trabajo, falta de limpieza en el sitio de trabajo, instalaciones eléctricas desprovistas de sistemas de protección, falta de aislamiento interior de las instalaciones, conexiones peligrosas de empalme directo, cable desnudo, empalmes con aislante o simple de mala calidad, que se despega, ¿no?, cables lacerados o rotos. Causas fortuitas, por aspectos no previstos reglamentariamente, por situaciones inesperadas no previsibles, por contratos indirectos, por contratos accidentales de líneas de un nivel de tensión superior, por descargas atmosféricas, por fenómenos transitorios, tales como cortocircuitos, apertura de interruptores de potencia, sobrecargas temporales, corrientes de arranque de máquinas y transformadores, por fenómenos electrostáticos, por pérdida de aislamiento de máquinas y electrodomésticos. Entonces las 5 reglas de oro, ¿no? Corte efectivo de todas las fuentes de energía, bloqueo y enclavamiento de los aparatos de corte, para que no se disparen, ¿no? Muchas veces disparen y de una vez vuelven y arrancan. Verificación de la ausencia de la tensión, que no haya voltaje con un multímetro o una punta de tensión, ¿no? Pues a tierra y cortocircuito, y señalización de la zona de trabajo, ¿cierto? Muy importante, ciclo de reglas de oro. Tenemos consecuencias de un accidente eléctrico: contactos directos, indirectos, consecuencias de la descarga en media y alta tensión, descarga desde un conductor energizado, descarga a partir de conductor fuera de servicio pero cargado, consecuencias de las tensiones por falta mayor a tierra. Las tensiones de toque son las que ocasionan los mayores gradientes de tensión que ocurren en el interior de los patios de las subestaciones o al pie de estructuras que soporten las líneas eléctricas. La tensión de paso, recomendaciones, ¿no? Respetar normas de seguridad en la señalización de advertencia de peligro, colocar tapatomas corrientes evitando así los menores introduzcan ganchos o elementos metálicos en el interior, solicitar a la empresa de energía eléctrica retirar o alejar las terrazas y techos de viviendas cables de alta tensión, controlar las conexiones artesanales del producto de contrabando, fijar los electrodomésticos con el fin de que estos no volteen y caigan sobre los cuerpos de las personas, colocar y realizar los respectivos elementos de seguridad, como es el caso de escaleras sin barandas, terrazas o pisos que no permitan emitir una caída al vacío, señalizar las zonas de alto riesgo de generación de accidentes, pisos resbaladizos, zonas de riesgo de explosión, tableros energizados, colocar los encerramientos o bloqueos pertinentes en áreas reconocidas como peligrosas, tales como tableros de electricidad de alta tensión, máquinas de reparación, subestación de energía, sin importante intensidad de caída, así como también si se pierde o no consecuencia necesario, consultar a un profesional de la medicina inmediatamente para poder controlar el estado de salud y evitar posibles complicaciones, efectuar el mantenimiento preventivo y correcto de las máquinas de electrodomésticos. No subestimar la habilidad del menor con el fin de prevenir la cercanía de un accidente. Capacidad de todas aquellas personas que efectúan actividad en tipo eléctrico, promover campañas de educación en salud ocupacional y capacitar a los grupos de madres comunitarias. Bueno,
involucrar a otros miembros de comunidad, tales como profesores, promotores de salud y capacitación de prevención. Es importante evaluar e identificar los factores generadores de riesgo en las viviendas, escape de gas, fallas eléctricas, exigir a las entidades de cumplimiento de las normas de seguridad en uso de implementación de trabajo adecuados y cumplan con las especificaciones técnicas para el desempeño laboral, escalera, andamios, arnés. Exigir a las empresas contratistas el estricto cumplimiento de las normas de protección laboral y salud ocupacional, especialmente en obras de construcción, en cada residencia y en centro educativo disponerse de un botiquín de primer auxilio de menos de persona entre los mismos. Entonces, bueno, ese sería como los dos archivos que podemos ver acá, que los podemos descargar, que están en material de la unidad 1, ¿no? Entonces van aquí donde dice material unidad 1 y los pueden descargar, ¿no? Descargar los dos. Bueno, vamos a las actividades, ¿no? Esta semana tenemos dos actividades, que es la actividad A y la actividad B. Entonces le damos acá, clic acá. Tenemos una evaluación y tenemos un foro, ¿no? Las dos actividades tienen un valor del 10%, la actividad del foro vale 5 y la evaluación tiene un valor de 10%. Entonces le damos clic acá en evaluación 1 y le damos comenzar, ¿no? Bueno, vamos atrás. Aquí donde dice envío actividad, donde vamos a enviar, le damos clic ahí envío actividad 1, vale 10 puntos, le damos examinar mi equipo, vamos a buscarlas. Vamos a la semana 1, vamos a juntarlas, la A, le damos a abrir, le damos a examinar, le damos la B, o la pueden enviar en .ram, ¿no? Buenas tardes, tutor o instructor, envió la actividad para que sea calificada y le dan a enviar. Bueno, vamos acá atrás, entonces no se le olvide, envió actividad 1, la juntan, la A, abrir, examinar mi equipo, la B, abrir, le dicen buenas tardes, tutor y le dan a enviar, ¿no? Bueno, vamos atrás, vamos a ver lo de las actividades, las pueden descargar, ¿no? Le damos clic acá en A y entonces nos saldría la actividad A. Entonces dice presentación, tenemos conocimientos previos, actividades, me dan una descripción, dice que se presentan 5 frases en forma descontenida relacionadas a los efectos de la corriente eléctrica, organícela, ¿no? Me dicen un caso práctico, tengo que leerlo y responder unas preguntas. Se calcula la intensidad de corriente máxima que podrá circular por el cuerpo. Juan, recuerde que el voltaje es corriente igual a corriente por resistencia, igual al voltaje, ¿no? Dice, determine entonces en la fórmula, ¿no? Determine los tiempos máximos de actuación del sistema y ustedes hacen valor, umbrales de no soltar, vibración ventricular, lo toman del valor que tomamos allá. ¿Cuál sería la magnitud y consecuencias del accidente si no hubiera tocado el motor con la mano? Identifique los factores de riesgo que provocan el accidente y realice propuestas acerca de las medidas de prevención que se deben tomar a cada factor de riesgo del accidente. Bueno, ese será lo que toca hacer, ¿no? Bueno, en el B nos piden presentación, nos dicen que tocar las frases. Y acá nos dice, señale los principales riesgos del tipo eléctrico y datos asociados. Entonces usted coloca acá, sí que posibilidad hay, ¿no? De lo que nos dice acá, en la institución educativa, donde usted le nombra acá, hogar, lugar o tratado de institución. Entonces usted toma incendio, explosión, contacto, y que si es riesgo 1, mediado 2 y elevado 3, entonces usted lo van respondiendo. Lista de chequeo, sí, no aplica. Dice complementar a las señales aplicar necesarias medidas de prevención y protección, el tamaño de las señales acorde a la distancia de lo que debe ser percibida, bueno, usted va respondiendo ahí. Y dice acá, de acuerdo a la información consignada en los dos primeros puntos, uno evalúe las condiciones de riesgo en las que está expuesto su entorno y presenta algunas sugerencias para mejorar los puntos de tuvo la calificación negativa. Acá me dan un caso de estudio, entonces me dice, ¿cuáles de los factores de riesgo que bajan en el caso de Luis por los cuales se puede producir el accidente? ¿Qué medidas preventivas hubieran evitado el accidente de Juan? ¿Cuáles fueron los errores cometidos por Juan, Luis y Carlos? Y entonces ahí me van ustedes haciendo los valores, ¿no? Esas serían las dos actividades que toca desarrollar, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá. Le damos clic acá. Sería acá la evaluación, el foro, ¿no? Foro, tenemos un foro acá. Tenemos el de inquietudes, el foro temático 1, dice. A continuación, aunque yo ya lo abrí, ¿no? Le damos clic acá. Yo por acá lo abrí para si lo necesitan, también está acá. Entonces ahí está, o si no, lo pueden ver ahí en lo que me preguntan, ¿no? Dice, foro temático 1, dice. A continuación se presentan 5 frases en forma desordenada relacionadas con los efectos de la corriente eléctrica. Su trabajo será reconstruir las frases originales y escoger 2 de ellas para realizar un comentario al respecto y intercambiar opiniones con los compañeros. Construye la electricidad, factor mortalidad. Bueno, ustedes la organizan y me las colocan y las comentan, ¿no? Y entonces sería lo del foro, ¿no? No se olvide también en cuenta, bueno, acá está mi información, ¿no? Para cualquier cosa, se conecten conmigo, material de apoyo. Hay unas cartillas que pueden descargar, ¿no? Normatividad, el RETIC, el rayo, cartilla PP, riesgos eléctricos y seguridad.
Las calificaciones, ahí ustedes ven sus calificaciones. Anuncios, entre los anuncios, ya esta semana yo les comentaba que se trabaja por RAP, ¿no? Los 4 RAP tienen que estar aprobados, ¿no? Aparecen 4 RAP, aunque acá tenemos 5, ¿no? Son 5 RAP, no 4 sino 5, pero son 4 actividades con un valor del 40%, 4 foros temáticos con un valor del 20% y 4 evaluaciones con un valor del 40%. Entonces, total van a ser 100% y tienen que estar aprobados los 5 RAP, ¿no? Dice, la problemática, ese sería el cronograma, la problemática del accidente eléctrico, los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica, el contacto eléctrico, electricidad estática, sistema de puesta a tierra, elementos de protección personal, primeros auxilios y accidentes y explosiones. En la semana 1 tenemos que hacer actividad semana 1A, actividad semana 1B, la evaluación y el foro, ¿no? Que es calificable, vale 5%. Bueno, ¿qué más? Eso sería lo que pues ya esta semana tendremos que hacer. Buenas, ¿alguna pregunta, muchachos? Giovanni, Larry, Luisa Mariana, María Tamayo, Santiago Botero. ¿Alguna pregunta? Se envía, las actividades se envían, le dan clic acá en actividades. Le dan semana 1, para la pregunta de María. Le dan envío de actividad. Examinar mi equipo, la pueden adjuntar en .ra. Clic acá y le dicen enviar, envío de actividad para que sea calificada. Y le dicen enviar, ¿no? Pueden levantar la mano, ¿no? Cuando van a preguntarme, ustedes levantan la mano, ¿no? Levantan la mano así para que me pregunten. ¿Todo bien claro? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Sí? Luisa, ¿otra pregunta? ¿Qué pregunta tiene, Luisa María? ¿A dos nomás? Dos preguntas, responden dos personas nomás. Responden a 2 personas nomás. Sí, Giovanni, ¿qué pregunta? Giovanni Alfonso Spitia.